Aquí estamos de regreso, gracias por estar en sintonía con nosotros y como les decíamos antes de irnos a la pausa, tenemos invitadas muy especiales y ahora es el turno para nuestra querida Navia Soler, que está esta noche con nosotros para hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la violencia, que precisamente nuestra sociedad ahora mismo está arropada de violencia, actos específicos y las familias también en sí. Y es por eso que hemos querido conversar un poquito con ella esta noche para hablar sobre este tema, porque necesitamos expertos en la materia. Bienvenida, Navia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Navia. Qué gusto tenerte aquí. Navia. Ay, me encanta estar con ustedes. Gracias por invitarme. Claro que sí, somos... Nosotros también, por eso te invitamos. Exactamente. Gracias. Navia, tú eres coach, pero también eres psicóloga. Ajá. Estamos, como dijo Arely, arropados por la violencia, pero quizás una pregunta no tan tonta, pero muy importante. En realidad, ¿dónde es que nace la violencia? ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que los jóvenes, los adultos, la gente se vuelve tan violento, tan malo? O sea, ¿en qué momento de la vida, tú que naces tan tierno, tan bondadoso, con esas caras tan lindas de los niños, y cuando van creciendo, ¿en qué momento es que pasa eso? Bueno, en el seno familiar. En realidad no hay error en decir que la familia es la célula más importante, el núcleo más importante de la sociedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con violencia va acompañado del desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿dónde se desarrolla la personalidad? Primero en el seno familiar y luego en el ambiente en el que me desenvuelvo. El ser humano vive ciclo, vive etapas. Entonces, la etapa de la primera infancia, estamos muy vulnerables y observamos. El librito abierto, la esponjita. Exacto. Entonces, todo lo que sucede en el entorno, no tengo la voluntad ni la autoestima para poderme defender. Luego llega la etapa de la adolescencia, donde se adolece de todo y depende de lo que haya sucedido en esos primeros años. La adolescencia siempre viene con crisis porque no eres ni un niño, ni eres un adulto, estás en ese intermedio y hasta para el mismo entorno comprender que te ven grande. O sea, hay chicos que están grandes o chicas que están grandes, pero cierto nivel de razonamiento no va con su comportamiento o no va con su lenguaje porque es que está en este intermedio que todavía no se identifica con nada ni con nadie. Cuando llegamos a nuestra etapa adulta, todos deberíamos de ir a terapia. Sí, es verdad. Porque desde el amor o desde el abandono venimos con heridas. Entonces, en esta etapa adulta necesitamos aprender a ser responsable de nuestras emociones, agradecer lo que hemos vivido en el pasado y empezar a asumir y a gestionar nuestras emociones. Pero llegar a ese punto se escucha muy fácil, pero es un ejercicio de disciplina constante. Entonces, por eso vemos estas explosiones, porque la gente no se cuida, o sea, no tiene un autocuidado, acumula mucho estrés, tenemos muchas necesidades, no prioriza y casi siempre todos estos estallidos se ven vinculados a situaciones económicas. Navia, la violencia se aprende. Claro. Es o sea, un en patrón realidad, aprendido, repetido, ¿verdad? En realidad nosotros nacemos santos, limpios, sanos. La ciencia dice que genéticamente heredamos ciertos rasgos y ciertas informaciones transgeneracional. Eso también es cierto. Sin embargo, las conductas y los patrones se forman en la personalidad en la vista del entorno. También se ha demostrado que todos tenemos la capacidad de rediseñarnos, de reaprender, desaprender cualquier conducta. Desarmar todo eso que traemos. Eso es... Yo soy muy partidaria de ese fundamento. Y tú sabes que, excúsame que te interrumpa en esa parte, que a veces traemos muchas cosas de la infancia que pasaron quizá porque tu padre no tenía el conocimiento o tu madre no pudieron instruirte de la manera más correcta y tú vienes con esa carencia, con ese pequeño problemita y ya en la adultez tú empiezas a desarrollar una situación que te complica tu relación con los demás, con tu entorno, con tu familia. Y qué bien cuando tú tienes la capacidad de reconocer eso y decir, yo necesito ayuda.
Pero esa es la yo parte necesito difícil. sanar, yo necesito cicatrizar esa parte de mi vida, de mi niñez, de mi infancia y empezar a tener un comienzo, porque somos, no ni siquiera por los demás, sino porque merecemos ser felices. Y estamos muy bombardeados Sí, de la mucho. naturalización de la violencia. Entonces vemos todo como nada, no nos No, ya no nos ocupamos, asombramos. ya no nos asombramos. Ese es un punto Se ha normalizado peligroso, mucho. muy peligroso, cuando no aprendes a poner un límite y a poner un stop. Porque la violencia tiene un círculo, dependiendo en el espacio en que se encuentre, donde se hace un juego entre la víctima y el victimario. Y ese juego es de mucha delicadeza, porque en ocasiones el mismo victimario provoca el suceso de violencia porque no sabe vivir ya de otra forma. Ay, Sí, Dios mío. porque ya es su norma de vida. Y ya no puede vivir fuera del conflicto, fuera del problema y ya se vuelve impulsivo y actúa con violencia. Y después de su acto, entonces termina siendo la víctima. Claro, porque se vuelve adictivo. Sí, porque eso es adictivo. La verdad es que con Navia pudiéramos hablar toda la noche, pero tenemos que despedirla porque hay otras invitadas y el tiempo se acorta. Pero vamos a volver a hablar de este tema, Navia. ¿Sabes por qué? Porque es la oportunidad de que el pueblo, los ciudadanos, la gente que nos ve en televisión, tenga conciencia de la importancia que es acudir a un especialista, cuando A terapia, pensamos señores. que estamos normales. Y olvídese de que, no, yo no estoy loco, yo no voy para terapia. Bueno, pues yo sí estoy loca y necesito terapia. Entonces, Entonces, hacemos ¿qué autocuidado. importa que le digan que si usted está loco? No, es que ese autocuidado. Y aquí yo voy a canalizar mis terapias desde ahora. Pues yo Y quiero- ojalá y podamos hacerlo en el año 2 veces, por lo menos, ir a una consulta. Como cada 6 meses nosotros vamos a hacer una evaluación. Claro, siempre esos ciclos van a depender de temporadas. Y para concluir con el tema de la violencia, violencia genera más violencia. Entonces, Claro. cuando vemos un acto agresivo y respondemos a la misma par de agresividad, se va a multiplicar. En realidad hay que buscar la forma de encontrar el perdón, el amor, la misericordia, mirar que detrás de ese ser humano hay una situación que no encuentra cómo expresarla. Entonces, si estamos constantemente aborreciendo, no vamos a cerrar el círculo de violencia. Vamos a seguir echándole más fuego a esa situación. No, y a veces como adulto, y entonces eso se repite con los hijos, porque se lo enseñamos a los hijos, ellos vienen ahí, viven lo mismo y eso empieza, eso es repetitivo. Entonces hay que tratar de ir sanando y de buscar soluciones, porque si tú tuviste una situación en tu infancia, ¿por qué tu hijo tiene que vivir esa misma situación? ¿Por qué no razonamos y decimos, no quiero esto para mi hijo, para mi familia, esto lo viví en el pasado, quizás mis padres no pudieron hacer otra cosa, no pudieron buscar ayuda, entonces ¿por qué yo tengo que darle lo mismo que me hizo daño a mí, dárselo a mis hijos? Exacto. Pero el tema es amplio, Navia, y de verdad que sí, nos gustaría que tú te comprometas a volver, no sé si la otra semana tú puedes, para seguir abordando ya más este tema de la violencia, que es muy abarcadora. Así es. Bueno, señores, no se muevan porque tenemos más aquí en Luna con el Pueblo. Luna TV con el pueblo.